Hola hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a utilizar este medio para ministrar el estudio bíblico correspondiente a la semana. Todos sabemos la razón del por qué lo hacemos de esta manera, como una medida de prevención, la cual acatamos y respetamos, pero sabemos que el Señor no se limita a cuatro paredes, a un lugar en específico, a una infraestructura, a tiempo, espacio. Nosotros como iglesia de Jesucristo sabemos que donde quiera que estemos, allí el Señor envía bendición, salvación y vida eterna. Lo único que se requiere es un corazón dispuesto a ser ministrado por el Espíritu Santo, un corazón dispuesto a exponerse a la presencia de Dios y a recibir de parte de Él, como en este momento vamos a disponernos a recibir de parte del Señor. El Señor siempre nos sorprende, siempre trae algo nuevo, como un río que siempre trae agua fresca. Amén. Lo estoy haciendo desde el vehículo porque en la casa están los niños, están jugando, hay mucho ruido, mucha distracción, y este lugar aquí es más propicio. Amén. De toda forma, el Señor pues nos guía, nos dirige y vamos a recibir de parte del Señor. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, con el cual me identifico mucho, porque se trata de conocer a Dios. Conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. Conocer al Señor antes de ejercer el ministerio. Conocer al Señor antes de las misiones. Amén. Es prerequisito conocer a Dios antes que ejercer cualquier ministerio. Amén. De eso se tratará la clase en el día de hoy. Yo quiero que vayan conmigo en Hechos capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante. Vamos a leer rapidito. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Hermanos, pudimos ver en el pasaje que acabamos de leer que trata de Judas, de su traición al Señor y de su posterior sustitución por un hombre, por un siervo calificado llamado Matías. Amén. Pudimos ver también de que hubo de parte de los apóstoles la intención de que sea el Señor quien eligiera y no ellos. Ellos presentaron en oración al Espíritu Santo la persona que habría de sustituir a Judas. Es bueno entender, hermanos, que nosotros no podemos tomar decisiones confiando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría humana, independientemente la decisión sea de orden secular, personal, o sea en el orden ministerial. Nosotros siempre debemos de encomendar nuestros pasos al Señor. Siempre nuestros proyectos, el Señor siempre tiene que estar de acuerdo y siempre tiene que ir delante de nosotros. Amén. Que la aprobación la tengamos primeramente de parte de Dios. Esto mismo hicieron los apóstoles. Ellos encomendaron esta elección en manos
en manos del Señor. Oraron para que el Señor sea quien eligiera a la persona. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando Samuel llegó a la casa del padre de David a elegir rey para Israel? Y entraron los hermanos de David, y en varias ocasiones él tuvo una apreciación humana y de hecho llegó a decir, ciertamente estoy ante la presencia del próximo rey de Israel. Y el Señor le hablaba y le decía, este no es el que yo he elegido. De manera que aún un siervo con discernimiento, un hombre con revelación, como lo fue Samuel, pudo equivocarse. Igualmente nosotros debemos de tener cuidado cuando tomamos decisión, y más si es en el orden espiritual, y más si es para elegir una persona que vaya a ministrar a la iglesia de Jesucristo. Recuérdense que todo lo referente al evangelio tiene que ver, es por Dios, para Dios y por Dios. Dice la palabra que tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Estamos hablando de cuando hablamos del evangelio y de todos sus asuntos, debemos entender que debe operarse en el Espíritu. Nosotros debemos ser guiados, debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque no estamos hablando de un trabajo secular, de algo material en el que podamos decir, bueno, voy a utilizar mi experiencia, mi capacidad humana, mi intelecto, mi capacitación. En este caso, cuando se habla de la iglesia, debemos estar claros de que la iglesia es del Señor, por el Señor y para el Señor, y todo lo que se opera allí es en el Espíritu. Amén. Entonces, cualquier decisión que tomemos, fundamentemos primero todo lo que vayamos a hacer, encomendemos nuestros pasos al Señor y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Amén. Para que tengamos éxito. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Pues bien, vemos también a través del pasaje que estuvimos leyendo, de que para esta gran responsabilidad se necesitaba una persona con ciertos requisitos. No podían elegir a cualquiera, debía ser una persona que cumpliera con ciertos requisitos. Amén. Uno de los requisitos era haber contemplado de manera directa, haber sido testigo fidedigno, presenciar del ministerio del Señor desde el principio. Inclusive menciona desde el bautismo de Juan. ¿Recuerdan esa escena donde el Espíritu Santo, se oyó una voz que habló y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y esa voz decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él escuchad? Desde ese momento esta persona debió ser testigo del ministerio de Jesucristo, de su trayectoria, de su padecimiento, de su muerte y luego entonces de su posterior resurrección y de la manifestación del Señor después de haber resucitado. No se trataba de una persona cualquiera que haya recibido el evangelio de un tercero, sino alguien que pudiera ser calificado como testigo. Recuerden también que lo leímos aquí. Era necesario, el Señor eligió 11 personas, 11 hombres, para que formaran el fundamento de lo que sería la iglesia. Estos hombres debían ser testigos fidedignos, debían recibir de parte del Señor una dirección directa, una instrucción de persona a persona. Los discípulos tuvieron el gran privilegio de ser enseñados, de ser ministrados, de ser instruidos de manera directa desde el mismo Dios a través de Jesucristo. Nosotros mismos muchas veces hemos dicho, yo sé que también usted lo ha dicho, wow, pero qué privilegio tuvieron los apóstoles. Y ciertamente lo tuvieron porque vivieron con el Señor, estuvieron hombro con hombro, estuvieron presentes durante los milagros, cuando levantó los muertos, cuando levantaba al paralítico, cuando le daba la vista a los ciegos, cuando echaba fuera a los demonios, cuando multiplicaba el pan, cuando multiplicaba los peces, cuando amonestaba y confrontaba a los religiosos de aquel entonces, a los fariseos, a los escribas. Ellos
pudieron contemplar cómo el Señor impactó a aquella generación. Entonces el Señor quería que estos 12 hombres fueran testigos presenciales de todo lo que él había hecho y que recibieran la revelación del misterio del evangelio directamente de él. Amén. Estaba preparando no a cualquier ministerio, sino el ministerio que iba a ser el fundamento, amén, para la doctrina que de hecho hasta el día de hoy nosotros creemos y seguimos. Nuestro evangelio está fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Amén. Y dice la palabra que el que recibiere otro evangelio diferente al que ya hemos recibido, que sea llamado anatema. Porque ciertamente nadie ya puede agregar otro fundamento del que ya fue establecido. Amén. Y esto lo estableció el Señor desde el principio. Pero sabemos que cada uno de ellos fue llamado con un propósito, con un ministerio, porque nada de lo que Dios hace es al azar. Todo tiene, Dios no se equivoca, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y así lo fue para cada uno de los discípulos. Pero lamentablemente hubo uno de ellos que es justamente sobre quien se habla en esta clase, que a pesar de que se depositó confianza en él porque él era el tesorero, él decepcionó al Señor, aunque el Señor no se lo dijo, sino hasta el final en aquella cena. Él sustraía del fondo de los discípulos, ese fondo que ellos tenían, amén, porque él era tesorero de ese fondo. Dice la palabra que él sustraía, él era ladrón, él sacaba de ese fondo. Y a pesar de que el mismo Señor había depositado en Judas confianza y él había estado cerca del Señor, eso no fue suficiente para que Judas conociera al Señor. Esa cercanía física no fue suficiente para que él amara a Jesús. Esa cercanía, esa instrucción directa del Señor no fue suficiente para que Judas se salvara. Entonces esto nos llama la atención, nos debería llamar la atención, porque si lo aplicamos a nivel general, en cualquier, digamos, en nuestro tiempo, debemos entender algo. El hecho de que nosotros estemos en una congregación donde hay una gloriosa manifestación de Dios, donde el Señor opere milagros, maravillas, donde el Señor haga proezas, donde allí cuando se alabe la gente caiga siendo ministrada, libertada, sanada. Eso no significa de que también nosotros, amén, estemos llenos del Señor. Hay personas que a veces en una congregación donde hay una manifestación poderosa del Señor, estas personas están vacías, estas personas están frías, estas personas están apáticas y es como si no pasara nada. No tienen sensibilidad espiritual. El culto puede estar saturado de la presencia de Dios. La iglesia puede estar cayéndose de la gloria de Dios. El lugar puede estar encendido del Espíritu Santo. Y estas personas pueden estar frías, apáticas, indiferentes, espiritualmente están muertos, espiritualmente están fríos, están secos. Entonces esto le pasó a Judas. Él estuvo con los discípulos viendo esas maravillas, esas proezas, esos milagros, teniendo al Señor de frente. A lo mejor cuántas veces el Señor lo abrazó, cuántas veces el Señor lo aconsejó, le ministró. Imagínense el mismo Dios hablándole, siendo su amigo. Y eso no fue suficiente para que él amara al Señor. Ahí entonces podemos ver que hay una parte que le toca a Dios, ¿verdad? Que es acercarse a nosotros, tocar la puerta y estar siempre dispuesto a amarnos, a ministrarnos, a enseñarnos, a consolarnos, a amonestarnos. Pero hay una parte que nos toca a nosotros y ese es el estar dispuesto a recibir de parte de Dios, a ser ministrado de parte de Dios. Y en esa parte Dios la respeta porque tiene que ver con el libre albedrío. Entonces Dios permite que nosotros, amén, que nosotros tomemos la decisión de poner nuestra vasija boca arriba para recibir de parte de Él lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Entonces, esto realmente es algo poderoso. Es poderoso entenderlo. Cuando tú entiendes que la oportunidad que Dios te está dando
eso no tiene precio. La salvación no tiene precio. La bendición de Dios no tiene precio. Lo que Dios nos otorga no tiene precio. Dime, fuera del Señor, ¿quién te puede dar salvación? Fuera de Dios, ¿quién te puede dar consuelo? ¿Quién te puede dar paz? ¿Quién te puede dar gozo? ¿Quién te puede llevar al cielo? ¿Quién te puede dar vida eterna? Fuera del Señor no hay nada. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él es la fuente, amén, nosotros aprovechamos cada momentito en el que el Señor se manifiesta, se glorifica. Nosotros queremos, esa debe ser la actitud. Señor, lléname, Señor, ministrame, Señor, como hizo Jacob. Señor, mira, como hizo Jacob con el ángel, hasta que no me bendiga no te vas, hasta que no me bendiga no te vas. Y persiguió esa bendición desde el principio. Aunque le tocaba a su hermano Esaú, él hizo una negociación ahí, ¿verdad? Y se quedó con la primogenitura, y luego siguió peleando con el ángel en su momento cuando vio la oportunidad y dijo, mira, hasta que tú no me bendiga no te vas. Esa debe ser la actitud nuestra, amén. Pero hay personas como Judas que lamentablemente están rodeados de esa gracia, de esa bendición, sin embargo no la aprovechan, no sabiendo que del futuro no tenemos control y no sabemos del día de mañana. Si Dios hoy te toca, si Dios hoy te habla, si Dios hoy te ministra, aprovecha, dile que sí al Señor, amén. O si ya eres cristiano, amén, pues simplemente deja que el Señor siga obrando en tu vida. Gloria al Señor. Entonces, ya vimos que era necesario que Judas sea sustituido. Vimos las características o requisitos que se requería para ser el sustituto de Judas. Vimos que los discípulos no tomaron la decisión por cuenta propia. Amén. No tomaron la decisión por cuenta propia, sino que decidieron que fuese el mismo Señor quien eligiera. Aleluya. Estamos claros en todo esto. Gloria al Señor. El Evangelio es más que un ministerio. El Evangelio es más que lo que se puede ver con los ojos. Aleluya. Gloria al Señor. Hay algo que debemos de entender. Fíjense que a través de la palabra nosotros hemos podido confirmar que el ministerio no te garantiza a ti salvación. Hay un pasaje bíblico que me impacta mucho, siempre me ha impactado, y es donde habla de que en aquel día del juicio, muchos le dirán, Señor, yo eché los demonios en tu nombre, yo eché demonios fuera en tu nombre, yo sané enfermos, yo prediqué en tu nombre, y el Señor le dirá, apartaos de mí, no os conozco. Entonces eso al principio cuando lo leí por primera vez me impactó, y yo, pero ¿cómo puede ser que una persona que esté ocupada en la obra de Dios y que haya manifestación a través de su mano, porque si echa demonios en el nombre de Jesús, quien lo echó fue el Señor. Si hubo milagros, si hubo sanidad, fue el Señor quien lo hizo. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que esté operando, amén, en el nombre del Señor y que se vean las señales, cómo puede hacer que el Señor le diga, mira, yo no te conozco, apártate de mí? Entonces, eso me impactó. Sin embargo, a través de la palabra me pude dar cuenta que una cosa es el fruto del Espíritu, una cosa es nuestra relación con Dios y otra cosa es lo que tú ejerces. Amén. De manera que el ministerio a ti no te garantiza tu salvación. Lo que sí te garantiza la salvación es tu relación con Dios. Ahora bien, hay que estar claro en algo. Todo aquel que tiene una relación saludable con Dios no se queda sin fruto. Eso mismo te impulsa a obrar, eso mismo te impulsa al ministerio, porque todo viene en un paquete. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando tu relación con el Señor está saludable, eso te impulsa a obrar, eso te impulsa a ejercer ministerios. Ahí mismo vienen los dones como herramientas, ahí mismo viene ese sentir, como la palabra dice, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú tienes una relación saludable con el Señor, te impulsa a hablar. Es imposible que te quedes sin fruto, es imposible que te quedes inactivo, es imposible que te quedes sentado. Hay un fuego
fuego en ti que te hace hablar, hay un fuego en ti que te hace alabar, hay un fuego en ti que te hace adorar, hay un fuego en ti que te impulsa, amén, a testificar acerca de Jesucristo. Es imposible que tú te puedas quedar frío, es imposible que tú te puedas quedar apático cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, amén. Entonces eso es lo que la palabra nos dice. Primero, conocer a Dios es lo primero, estar lleno del Espíritu Santo, mantener esa relación. Y otra cosa, conocer a Dios no es algo que pasa en un momento, lo conocí, se acabó. No, conocer a Dios es una relación constante, porque Dios es infinito y todos los días estamos conociendo cosas nuevas del Señor. El Señor tiene más que darnos que nosotros que pedir, y nosotros somos limitados, pero el Señor es ilimitado, de manera que el Señor siempre tiene cosas nuevas que mostrarnos, cosas nuevas que revelarnos, de manera que ese conocer a Dios no es, yo lo conocí una vez, ¿verdad? Me arrepentí, leí, fui doctrinado y como que ahí cesó. No, hay algo también que quiero compartir con ustedes que esté en la clase, gloria al Señor, y es que el Señor le habla a dos iglesias en Apocalipsis. Le habla a la iglesia de Éfeso, diciéndole, conozco tus obras. Oigan bien, para que entiendan que el hecho de que uno esté obrando y haciendo no significa esto, que nuestra relación esté saludable, porque muchas veces, y por la palabra podemos verlo, muchas veces hay iglesias, hay personas que ya lo que le queda es la forma, ya hacen algo que es ya por rutina, ya se convierte en una rutina lo que hace, y lo saben hacer bien porque tienen de hecho años haciéndolo, pero Dios y esa persona saben qué está pasando en el interior. Amén. Dice la palabra que el Espíritu mismo, con E mayúscula, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de cuando somos hijos de Dios. Amén. Y nosotros sabemos cuando estamos fríos. Nosotros sabemos cuando estamos secos. Nosotros sabemos cuando estamos distanciados. Nosotros sabemos cuando en nuestro corazón lo que hay un pedazo de tierra seco, árido. Nosotros lo sabemos porque el Evangelio se torna aburrido. El Evangelio se torna pesado. Todo lo que hacemos, ya no disfrutamos la alabanza, no nos deleitamos en la adoración, ya no nos deleitamos en la oración, ya no disfrutamos la oración, ya no le dedicamos tiempo a la palabra, no disfrutamos estudiar la palabra. Esto pasa cuando el Espíritu Santo se ha contristado, cuando hay un distanciamiento, cuando ya nosotros, ya por nuestro descuido, nos hemos apartado del Señor. Amén. Y el Espíritu mismo nos da testimonio cuando es lo contrario. Cuando estamos bien con el Señor, nosotros sentimos su presencia, nosotros sentimos ese fuego, esa llama, ese gozo, esa paz y ese anhelo por hacer las cosas. Entonces, amén, ¿qué pasa? El Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco que aborreces a los nicolaitas como yo lo aborrezco también. Primero le dijo todo lo positivo. Conozco tu perseverancia, conozco de que eres incansable y que has padecido por causa de mi nombre, pero tengo algo en contra tuya, tengo algo en contra de ti. Ahí llegó algo, un punto. Primero le dijo todo lo que a él le agradaba y luego entonces vino con un solo punto. Fíjense que mencionó que esta iglesia estaba activa, que estaba obrando, que sufría por causa del nombre de Jesús. Pero había algo que tumbaba todo lo demás. Que has dejado tu primer amor. Esa pasión, esa relación, esa intimidad, ese culto racional que todos debemos de tener con el Señor, eso había cesado. Y el Señor le dice, arrepiéntete de eso y vuelve a tus primeras obras. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero. ¿Qué significa eso? Que el Señor puede, amén, apartarse de nosotros. El candelero es símbolo del Espíritu Santo. Si hay un descuido en nosotros, si hay una apatía y ya lo que estamos es haciendo muchas obras, de hecho vamos mucho a la iglesia, si tenemos un ministerio vamos aquí, vamos allí, porque ya se ha convertido, ¿verdad?, ya hasta en un estilo de vida.
Eso no es lo que el Señor busca. El Señor busca una relación. Y producto de esa relación, entonces, como consecuencia vienen las obras, como consecuencia viene el desarrollar, el ejercer el ministerio. Ese es el orden divino. Pero cuando nosotros invertimos el orden y nos enfocamos en las obras y nuestra relación con el Señor se enfría, entonces el Señor nos dice, a ti, a mí, nos dice, cuidado. No dejes tu primer amor. El primer amor no es para los nuevos conversos, como muchas veces dicen. No, es que él es nuevo converso, él está en su primer amor. Y eso tiene caducidad. Significa que el primer amor es solo para el que esté recién convertido. Cuidado, porque ahí el Señor le está hablando a una iglesia. Pero también le habló a la iglesia de Filadelfia y le dijo, óyeme bien, retén lo que tienes, no sea que otro tome tu corona. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos sustituibles. La obra del Señor debe de continuar y siempre habrá alguien que la ejecute. Pero si nosotros nos descuidamos, no porque quiera el Señor que esto suceda, sino que Él respete el libre albedrío, si nosotros nos descuidamos, la obra tiene que continuar, el trabajo tiene que continuar. Nosotros somos sustituibles, vendrá otro y nos quitará nuestra corona, nuestra posición, esa bendición que el Señor nos asignó, entonces será para otro. Lo dice claramente. Saúl pecó, fue desechado y fue sustituido por David. Vemos que Judas pecó y fue sustituido por Matías. Vemos aquí en este mensaje a estas iglesias de que si no retienes tu corona, que cuide su corona, que retenga lo que tiene, no sea que le quiten su corona. Entonces, esta clase trata acerca de no descuidar nuestra relación con el Señor. No importa si trabajas para el Señor tiempo completo, porque la excusa es la misma. Si trabajas de manera secular, no, yo estoy muy cansado, estoy de hecho trabajando para suplir y ese es un mandamiento. Pero tú sabes, no tengo el tiempo de antes, de ir a los estudios bíblicos, de ir a los cultos de oración o de sacar ese tiempo como yo lo hacía antes, de orar, de ir a los retiros. O decir, porque lo he escuchado de boca de ministros, que dice que llegó un momento en su vida de sequedad, llegó un momento en su vida en que ellos le pidieron al Señor, como lo hizo David, Padre, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Hubo un momento en que David, siendo rey y ejerciendo el reinado, por el pecado que había cometido, amén, él sintió que el Señor se había apartado y él le pidió al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, porque él sabía lo que era estar en la presencia del Señor y vivir bajo esa bendición. Hermano, Dios les bendiga. No podemos hacer este mensaje más largo por la limitante, ¿verdad?, de que lo estamos haciendo por video. Dios les bendiga. Yo espero que haya sido de mucha bendición. Dios bendiga esa congregación, esa familia de Dios. Dios nos bendiga a todos. Amén.